Bueno, yo creo que en este tercer centenario lo que ha ocurrido, porque en el anterior, 1917, la batalla estaba tan candente como que ese año es cuando San Maximiliano Kolbe, precisamente denunciando la violencia de la masonería contra la Iglesia, funda la Milicia de la Inmaculada, donde dice claramente que la funda, entre otros fines, para combatir a la masonería y demás servidores de Lucifer. Así de claro. Eso fue hace 100 años, pero claro, en los que han transcurrido hasta ahora, el cambio ha sido enorme, porque es verdad que la masonería, de forma directa o indirectamente también, ha conseguido ir introduciendo en la sociedad occidental ese espíritu sincrético relativista, donde ya no existen ni el bien, ni la verdad, ni la belleza, los atributos de Dios. ¿Qué verdad? Es tu verdad, la mía, la del de enfrente, un relativismo moral absoluto, y ya por fin ha llegado la hora, como digo yo, para ellos de recoger los laureles. Por eso el presidente Hollande ha ido poco antes de dejar de serlo a la calle Cadet, a la sede de la Gran Logia de Francia, a dar las gracias a la masonería por todo lo que la República le debe. El director del Museo de la Masonería francés, que pertenece al Gran Oriente de Francia, yo creo que traicionó sus propias ideas, o no se dio cuenta de lo que decía cuando afirmaba que muchas de las leyes republicanas se habían planchado, utilizando terminología masónica, se habían redactado, debatido previamente en las logias para ser llevadas después al Parlamento y aprobadas allí, con el concurso de todos los diputados masones del partido que fuera. Algo que han confirmado también los dos masones que dejaron la masonería en Francia, Abad Gallardo y antes que él, Maurice Queye, cuando publicó Yo fui masón, donde habla de cómo se redactaron en las logias las leyes, por ejemplo, que legalizaban el aborto, o las leyes que han potenciado al lobby LGTB, las leyes de ideología de género. Y no es democrático, por más que blasonen de ello, no es democrático que una organización secreta o discreta, me da igual cómo la quieran llamar, pero desde luego en el secreto de sus logias, esté redactando leyes que luego van a llevar al Parlamento para convertirlas en leyes de obligado cumplimiento por parte de toda la ciudadanía que no ha tenido nada que ver en ese debate de la logia, que son muy pocos y no elegidos democráticamente los que al final la han redactado. Yo pondría como ejemplo la ley del aborto en Francia, la llamada ley Bail, que luego explicaba el que fue también gran maestro de la Gran Logia de Francia, el doctor Pierre Simon, que estaba en el gabinete, era un asesor de la ministra Bail, que calificó la ley Bail, la del aborto, como una victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. Y publica por aquella época un libro llamado La vida ante todo, donde dice, entre otras cosas, que defender la vida significa tener el valor de rechazarla. Y califica en otro momento la vida como un material sobre el cual trabajar, lo que le sirvió para un comentario a Benedicto XVI que dice, siendo cardenal todavía, aterra leer lo que un médico francés de la Gran Logia de Francia ha dicho sobre la vida como material, o sea, la desacralización de la vida. Y esa es una victoria absolutamente masónica, reconocida por ellos como las de ideología de género. Por tanto, digo que ahora ya, en la situación en la que nos encontramos, situación jurídica incluso, es la hora de ponerse los laureles. Por eso puede ir Hollande a la sede de la Gran Logia y darles las gracias por todo lo que se les debe, incluso por la religión laicista republicana, que viene a dar a entender que es propia de ellos, una victoria masónica también. O puede la presidenta del Parlamento catalán reconocer, como hizo en su discurso, en ese acto en homenaje de la masonería, las grandes aportaciones de la masonería, libertad, igualdad, fraternidad, que es el tópico de siempre. O incluso, que nos falta por mencionarlo, la resolución del Parlamento de Baleares, que también se ha producido este año, la primavera pasada, en la que todos los diputados, sin una excepción, es decir, todos los del Partido Popular inclusive, votaron dicha resolución a favor de la honorabilidad de la masonería y pidiendo que se deje de perseguir y matar masones, que es una manipulación descomunal, porque yo quiero que me expliquen dónde está ocurriendo semejante cosa ahora mismo.
Pero en cualquier caso, es muy significativo que ese Parlamento, sin un solo voto en contra, haya aceptado respaldar la honorabilidad de la masonería de esa forma categórica. Por tanto, ya no tenemos ni siquiera que hacer de detectives investigando quiénes son o no masones en los partidos políticos, ¿no? Hay una unanimidad prácticamente absoluta ya en ese reconocimiento a los logros de la herencia masónica en Europa. Ya en la fundación, en la Conferencia de San Francisco, la delegación americana, en ella figuraban cerca de 50 miembros del CFR, que es la organización pantalla más fuerte de la masonería, fundada en 1919 por un masón, el coronel House, asesor del presidente Wilson de los Estados Unidos, que prácticamente ha dominado la vida política de ese país desde entonces. Pues si ya en la Conferencia de San Francisco 45 miembros del CFR, organización pantalla, quiero decir entre paréntesis, que no significa que todos los que pertenecen a ella sean iniciados en la masonería, pero al menos se ha mantenido siempre la paridad y desde luego la identidad en cuanto a los fines a conseguir. Desde su fundación ha tenido ese sesgo, las agencias de Naciones Unidas han tenido el sesgo también sincretista y relativista desde el principio. El primer presidente de la UNESCO lo decía claramente, que nada hay eterno o inmutable en ética, es decir, una profesión de fe relativista ya en el año 48. En Naciones Unidas se han promovido políticas sincretistas siempre y luego ya abiertamente de ingeniería social anticristiana como las que las logias han llevado a cabo en cualquier país. La ideología de género, por ejemplo, las políticas antinatalistas han tenido un respaldo definitivo, constante, desde Naciones Unidas. Yo diría que Naciones Unidas, cuando hablamos de las organizaciones pantalla de la masonería, siempre nos olvidamos de mencionar a este organismo, siendo así que para mí es la organización pantalla más fuerte y más eficaz que tiene la masonería en la actualidad. Siendo así que si hablamos de paridades, en el año 75 el porcentaje de funcionarios de las agencias o del propio organismo de Naciones Unidas estaba en torno al 66%, que puede aumentar, puede decrecer mucho, según en qué momentos, pero que siempre ha habido un porcentaje altísimo de ellos en este organismo, como en la Unión Europea, por otra parte. Solo que en la Unión Europea se ha denunciado, y no se habla de esa denuncia, pero en el año 1985 los laboristas ingleses denunciaron la falta de transparencia en las instituciones europeas por esa presencia masónica, porque evidentemente trabajan en sus logias y luego llevan a las instituciones, al Parlamento concretamente, lo que han planchado en ellas, aparte de que sus carreras se veían obstaculizadas, porque siempre tenían prioridad a los masones, decían ellos, al margen de antigüedad o méritos, a la hora de promocionar. Y en esa misma década de los 80, por cierto, Tony Blair se empeñó en poner coto al control del Estado por parte de la masonería, tratando de prohibir o limitar las logias militares, o en la policía o en la judicatura, cuando el ministro Jack Straw denunciaba precisamente lo mismo, ya en los primeros años 90, ¿no? Como la judicatura británica estaba en manos de la masonería y claro, eso es algo que le resta independencia, porque sus estrategias, la obediencia, porque esta es una organización jerárquica, también que tengan que seguir estos servidores públicos, que es lo que son en definitiva, se ve condicionada por algo que no tiene por qué coincidir necesariamente ni con los intereses de la nación, ni con la imparcialidad que se le presupone a un juez en principio. Estos son los temas que se tratan aquí en este canal, la Contra Televisión, que desde luego tendrá mi apoyo porque son temas importantes de dar a conocer una verdad, la única verdad, hoy muy perseguida y muy atacada. Por tanto, canales como La Contra creo que hacen un gran servicio público con divulgar estos temas, que no es fácil seguir.